Este martes trascendió que el gerente de Corium Inversiones, Iván Velázquez, estaría buscando un acercamiento con el Ministerio Público, en específico con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO, para llegar a un acuerdo de colaboración eficaz para favorecer la investigación de la verdad de los hechos, de manera que se abstengan de continuar la acusación penal en su contra. Las gestiones, según información difundida en medios y redes sociales, le estaría haciendo su abogado, Roberto Talavera, pero este ha salido a aclarar o a declarar que no es cierto, que la carta que circula no tiene su firma. No obstante, una fuente del Ministerio Público confirmó a Telenoticias que la FESCO tiene conocimiento de esa propuesta y se prepara para dar una respuesta institucional. Se presume que Iván Velázquez podría identificar quiénes serían los autores intelectuales detrás de Corium Inversiones. No obstante, el abogado de Velázquez ha dicho que lo único que está preparando es un recurso de apelación que presentará antes de que se realice la próxima audiencia el 19 de junio. La estafa de Corium Inversiones intenta ser utilizada por el partido en el poder, Libertad y Refundación, como una salvaguarda electoral, advierten los analistas, quienes van más allá al señalar que el Congreso Nacional enfrenta dos desafíos de llegar la propuesta de decreto que ha anunciado enviar al Poder Ejecutivo. El primer desafío es quedar como insensibles ante los aportantes y el segundo es convertirse en cómplices de una ilegalidad con repercusiones penales en su contra, porque violarían la Constitución que prohíbe uso de fondos públicos para pagar ilícitos privados. El partido en el poder sigue sin frenar la hemorragia de votos que el caso Corium le ha causado, advierte este analista, para quien la pretensión de indemnizar a los afectados es parte de una operación mediante la cual se busca transformar la estafa en una salvaguarda electoral para Libre en Cortés. Ver un 37% de votos inválidos para Libre en Cortés es una señal de que no le va a ir bien en las elecciones generales en Cortés y que tiene que tomar acción para no perder el resto de los votos que sí logró conseguir. Entonces, por eso está mandando este proyecto al Congreso, o si ve que no hay ambiente, no lo va a mandar y tratar de quedarse con él. Lo traté de mandar, pero no quisieron. No es ningún secreto que el Partido Liberal doblegó a Libre en ese decisivo departamento, recuerda Corrales, al exponer el dilema que enfrentará la oposición de llegar el proyecto de ley al Congreso. O se arriesgan a quedar como insensibles ante los aportantes, o se convierten en cómplices de una ilegalidad. La oposición tiene que convencer a las víctimas de Corium que no están bloqueándoles el rescate a ellos, sino que están bloqueando de que su tragedia se convierta en clientelismo. Lo ideal será que ambas fuerzas se unan para impulsar una contranarrativa que convierta la indignación social en un dique contra la legalización de fraudes privados, aunque los 27 diputados de la oposición que no optaron por la reelección pueden convertirse en un problema si se muestran dispuestos a escuchar ofertas por parte del Libre Amplio. Al final queda claro que detrás de Corium no hay peces, sino tiburones bien gordos, ironiza este candidato presidencial al exigir el listado de los verdaderos dueños de esta empresa. No el dueño jurídico, los dueños reales. Sin duda, por la reacción de ofrecer una enorme cantidad de recursos que no están presupuestados y que además no es constitucional. Por eso exijo la lista de socios. Mientras el director del CIPRO desde el criterio que lo mejor que puede hacer el gobierno es iniciar el proceso de devolución a través de las cuentas y recursos que Corium tiene a su alcance. Hacer la devolución hasta donde alcancen ellos mismos. O sea, no puede tocarse o no debería tocar recursos públicos para esto, en tanto los recursos públicos no son cheque en blanco. Según informó la OABI, además de los miles de lempiras asegurados a Corium, también se incautó un lote en Choloma, 15 vehículos y una sociedad mercantil. Este martes, aportantes de Corium Inversiones en Choluteca realizaron una toma de la carretera a la altura de Santa Elena, exigiendo al gobierno que les devuelva el dinero invertido. Algunos aportantes aseguraron que el dinero es legal y no es lavado de activos, como lo aseguran varios sectores, y exigen que les devuelvan su capital. No somos gente de pleitos ni de nada. Usted mira que ni llantas hemos perdido ni alguna cosa. Nosotros andamos pidiendo nuestro dinero pacíficamente. Así como lo invertimos, así lo pedimos. El problema fue que el gobierno dijo que Xiomara Castro dijo que ella hacía eso para asegurarnos el dinero que ahí estaba.
y a hoy no da respuesta. Luego de unas horas, los aportantes de Corium liberaron el paso, aunque advirtieron que continuarán con las acciones hasta lograr que las autoridades de gobierno los escuchen y les entreguen su dinero. El escándalo de Corium Inversiones se asemeja, según muchos hondureños, al de los hospitales móviles. Entre los hondureños que opinan así están activistas anticorrupción, quienes desde ya advierten, y por experiencias del pasado, que casos como este suelen pasar factura a los políticos y sus partidos. El escándalo de Corium Inversiones le recuerda al analista político Lester Ramírez, al comediante mexicano Cantinflas, y también el caso de los hospitales móviles que salpicó de corrupción al gobierno anterior. Estamos viendo, se puede decir como cantinfladas, ¿no? Y me recuerda mucho a los hospitales móviles, que era tan obvio el acto criminal y que el gobierno en ese momento no podía dar respuesta porque había un trasfondo de conflictos de interés, de tráfico de influencia, de manejo de intereses de autoridades electas y también funcionarios públicos. Dos espinosos casos de corrupción que revientan en un año electoral y que ponen a los funcionarios de ayer y de hoy entre la espada y la espada, a tal grado que en el intento de aclarar, cantinflean y por salir limpios meten la pata en el lodo del tobillo a la rodilla, en tanto crece la indignación social. En el tema de corrupción, el caso de los hospitales móviles fue realmente abominable. Y en este gobierno, el caso de Corium es el caso de corrupción que por años va a estar en la conciencia y en el recuerdo de los hondureños. Ahora dicen en la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, el gobierno de Libre ya tiene su propio escándalo de corrupción, con los mismos efectos de los hospitales móviles que enterró y marcó al Partido Nacional, y para acercar los parecidos con los azules, también tienen su propio asesinato emblemático, dos ambientalistas, los nacionalistas con Berta Cáceres y Libertad y Refundación con Juan López. Si es que en el pasado tuvimos hospitales móviles, hoy tenemos Corium, pero tenemos otros casos. Yo siempre digo, asesinaron a Berta Cáceres en el pasado, pero asesinaron a Juan López en este, ¿entiende? Los dos escándalos de corrupción, Corium y los hospitales móviles, golpean de cerca y casi hermanan a los gobiernos de Libre y el Partido Nacional. Se parecen tanto, dice la diputada Suyapa Figueroa, y quizás la única diferencia es que unos son perfumados y más finos para delinquir y otros más callejeros y burdos para robar. No hay diferencia absoluta, más bien esto es más burdo, es lo que le digo, esto es como ir a sacar dinero del Banco Central en una carreta y llevárselo y justificarle que era dinero para una consulta popular, eso es lo mismo. En el 2021 los hospitales móviles terminaron de sepultar las aspiraciones electorales del Partido Nacional y este año Libre aún tiene unos días y meses para que el escándalo de Corium no los lleve de la orilla al fondo del abismo al momento de contar los votos en la urna. El desempleo ante el cierre de maquilas y ahora los efectos que deja en muchos cholomeños el no recibir ganancias semanales por sus aportaciones en Corium Inversiones afectan directamente la economía del municipio, en el que decenas de comerciantes y muchos otros negocios resienten el impacto en las ventas. Vestido con su delantal y listo para atender, así esperaba a clientes al mediodía este propietario de un comedor en Choloma. Las ventas bajaron desde el cierre de algunas maquilas, pero ahora con lo que pasó con Corium Inversiones, la situación se complicó aún más. Estamos preocupados porque la situación está malo, estamos muy preocupados. Tenemos que pagar impuestos diarios, se pagan impuestos aquí en el mercado municipal de Choloma, pagamos el impuesto mensual, infinidad de impuestos y no estamos con las manos atadas, no tenemos pues de dónde pues y aquí las autoridades en Choloma no hacen nada por ver cómo nos ayudan de alguna otra manera, ¿verdad? Entonces la situación está bien difícil. Marina Vélez es otra comerciante, dice que la capacidad de compra de los cholomeños se redujo considerablemente y con ello las ventas en por lo menos un 60% en su negocio. Venimos a abrir porque es nuestro trabajo, ¿verdad? Pero no es que hay venta.
pero ahí estamos, hay que persistir, pues estamos confiando en Dios que las cosas tienen que mejorar. Es que el gobierno actúe y nos apoye, ¿verdad? Que nos apoye con las empresas, que vuelvan las maquilas a nuestra Choloma, porque aquí pues este es el comercio, ¿verdad? Las maquilas necesitamos que de urgencia nos ayuden. Desde la Cámara de Comercio e Industria de Choloma, la preocupación es latente ante una afectada derrama económica y las repercusiones en el circulante. Recordemos que eran más de 20.000 personas que semana a semana ingresaba este dinero a la estructura del flujo en el municipio y que al final pues estas personas consumían, hacían esparcimiento, el tema comercial y que básicamente se está viendo afectado, ¿verdad? Y es por eso que para nosotros es sumamente importante hoy más que nunca generar estrategias a corto, mediano y largo plazo que le permitan a esta gente nuevamente ser productiva, ¿no? Y no vernos impactados con el tema comercial. Ven a Choloma como un municipio de oportunidades y por eso llaman al gobierno a impulsar algunos proyectos para generar empleos, ya que con la actual situación incluso algunas MIPYMES se arriesgan a desaparecer. Claro que sí, Choloma y Los Bajos es uno de ellos, que pensaban con ese interés reforzar, tener un poquito más de dinámica dentro de sus centros productivos y no se logró. Y eso, lo peor que puede tener una persona es autoestima baja y es lo que ahorita se ha logrado. Así pasan la mayoría de negocios, sin clientes, y las calles donde se encuentran con poco movimiento comercial. Y no digamos aún más con manifestaciones en la CA13 como la de esta tarde a inmediaciones de Corium, donde por el temor muchos deciden cerrar sus negocios. Atentos porque después de la pausa, la ASJ ha presentado un informe este martes en el que descubre que en los años 2023 y 2024 el Congreso Nacional de Honduras que preside Luis Redondo no da cuenta en qué se gastaron más de 800 millones de lempiras. Para ASJ esto es un despilfarro, de tal forma que se gastaron recursos en compra de aretes, sombreros, arreglos florales, comida para la seguridad privada de uno de los jefes de bancada. Atentos al contenido de esta noticia en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, Google lanza FindHub, su nuevo centro de rastreo inteligente. Localizar dispositivos ahora será mucho más preciso, nos cuenta Luz Madrid en la sección de tecnología. La sección de tecnología es presentada por Línea Blanca Jet Stereo. Más confianza, más respaldo, más para tu hogar. Google lanza FindHub, su centro de rastreo inteligente. Esta herramienta está diseñada para reunir en un solo lugar todos los dispositivos que el usuario necesita localizar, desde el celular hasta las llaves con etiquetas inteligentes. Esta plataforma no solo permite ver en tiempo real la ubicación de los dispositivos, sino que también incluye funciones como alertas cuando se deja algo atrás, historial de movimientos y compatibilidad con productos de terceros como audífonos y relojes inteligentes. Además, se integra con Android y Google Home, lo que permite activar búsquedas por voz o recibir notificaciones automáticas. Localizar dispositivos ahora será mucho más preciso. En un homenaje al artista hondureño Aurelio Martínez, un grupo de artistas de La Ceiba han unido esfuerzos para plasmar su imagen en un mural en esa encantadora ciudad del Atlántico hondureño. En nuestra nota positiva. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. El muralista hondureño Denis Abraham, con el apoyo de buenos ceibeños, desarrollaron una obra en honor al extinto artista garífuna Aurelio Martínez. Claro que sí, es para un baluarte de la cultura, una persona pues que si bien se sabe que era el vocero de la cultura garífuna a nivel internacional, pero muy importante porque también dejó un legado entre los artistas, ya sean plásticos, escritores y todo por su ardua labor que hizo en vida. Esta pintura está en la zona viva de esta ciudad puerto de La Ceiba y tiene como propósito resaltar la cultura que él puso en lo más alto a nivel nacional e internacional. Mi compañero Denis Abraham me habló que le echara la mano, pues aquí estamos.
pintando este gran homenaje, cantautor Aurelio Martínez, y es un placer para mí trabajar en escala grande con él. Los ceibeños y la familia del cantante Aurelio Martínez ya disfrutan de esta preciosa obra de arte y esperan continuar con su legado, aseguran. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. Atentos porque en los próximos minutos vamos a tener una importante información que ha generado, de momento, elucubraciones en los diputados. Y es que hoy el diputado vicepresidente del Congreso, Hugo Pino, presentó un proyecto de ley para reformar la ley de presupuesto para redireccionar el dinero que sobra de las secretarías de Estado a la partida confidencial. En este momento que se habla de Corium, que con dineros públicos se va a completar los dineros que hagan falta para pagarle a todos los que aportaron a esta empresa mercantil Corium Inversiones. Y vamos a llamar también al vicepresidente del Congreso de la República para que nos explique realmente el alcance de esta reforma a la ley de presupuesto, insisto, orientada a redireccionar el dinero que sobre de las Secretarías de Estado a la partida confidencial, cuando apenas llevamos el quinto mes del ejercicio fiscal 2025. Atentos a esta noticia en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. En los años 2023 y 2024, el Congreso Nacional que preside Luis Redondo no da cuenta en qué se gastaron más de 800 millones de lempiras, revela un informe presentado este martes por la ASJ, haciendo uso de información oficial obtenida de ese poder del Estado. El despilfarro es tal que se gastaron recursos en compra de aretes, sombreros, arreglos florales, comida para la seguridad privada de uno de los jefes de bancada, desayunos, hasta compra de bloqueadores solares, medicamentos controlados, guantes de lujo, entre otros hallazgos, además de no existir estados de cuenta ni liquidaciones de las tarjetas de crédito. Ha sido, aseguran, una fiesta de la vergüenza. Información y a partir de ese análisis de en el informe Abuso y Opacidad del verdadero Congreso del Pueblo, la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, revela impactantes detalles del manejo de fondos en el Poder Legislativo en los años 2023 y 2024, con 824 millones de lempiras que no se sabe en qué se invirtieron o gastaron. Para el caso en el 2023, de un presupuesto de 369 millones de lempiras, no se pudo identificar el uso de 329 millones y en el 2024, de 535 millones asignados, no se pudo rastrear el destino de 494.9 millones. Las dudas se multiplican al descubrir que buena parte de este presupuesto se fue en compras menores para evadir los procesos de licitación pública. Se han realizado 14.083 compras menores. De esas 14.083 compras menores, solo 21 se han publicado en Onducompras, como lo exige la Ley de Contratación del Estado y la Oficina Normativa de Bienes y Adquisiciones del Estado. Por otro lado, hay 14.000, recordemos, 83 compras y no hay una tan sola cotización de los oferentes a lo que no ha sido adjudicado. Compras menores como 149.426 lempiras en alimentos para eventos, más de 82.000 lempiras para arreglos florales, 35.000 en aretes, bolsos de lujo y sombreros de charro. También destacan 204.000 lempiras de alimentación para la seguridad privada del diputado y jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, y más de 348.000 para repararle la oficina. Y todo esto sin ningún respaldo normativo. Estoy asqueada porque en ese informe solo me dice que hay actos de corrupción. Los que antes criticaban al anterior gobierno hacen lo mismo. El informe revela que en 120 desayunos para una reunión de la bancada de Libre se desembolsaron 13.800 lempiras. También existen facturas abultadas para la compra de medicamentos de uso controlado como diazepam, metformina, artículos personales como bloqueador solar, guantes de lujo, compras en supermercados como finos quesos feta a base de leche de oveja y selecta fibra guay quinoa. A todo esto se agrega la opacidad en la entrega de bonos, subvenciones, canastas familiares para cazar votos, ayudas personales y compra de conciencias
prácticas que no tienen nada que envidiarle al pasado. Si han emulado las mismas prácticas que antes cuestionaron. El fondo departamental, ahí lo regalan. Las canastas, ahí las regalan. El control a través de los diputados suplentes, ahí lo están haciendo. Déspotas al momento de tratar a la oposición, ahí están. También se denunció aquí que no existen estados de cuenta ni liquidación de las tarjetas de crédito que están a nombre del Congreso Nacional, pero que maneja el diputado Luis Redondo y su secretario Enson Argueta. Ante esta avalancha, los diputados oficialistas creen que el informe tiene sus falencias. Lo que se gastaba en comidas, por ejemplo, solo para en tiempos pasados, en tiempos cuando las sesiones eran virtuales, era mayor que a lo que se gasta el día de hoy cuando las sesiones son presenciales. El informe recoge la opacidad legislativa de los años 2023 y 2024 y muy pronto saldrá otro documento con los hallazgos de la última legislatura, con compras sin justificación de ropa interior, inyecciones para adelgazar, viajes y hasta cocos finamente grabados en relieve con el logo del Congreso. Una de las tantas conclusiones de este informe es que no existe diferencia con los congresos anteriores, y si existe una, dicen, es que los actuales son burdamente opacos, pero siempre navegan con la bandera anticorrupción. Ulises Aguirre, Telenoticias. Luego que la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, presentara el informe Abuso y Opacidad del verdadero Congreso del Pueblo, representantes de la Organización de Sociedad Civil llegaron esta tarde hasta el Tribunal Superior de Cuentas a presentar una denuncia administrativa para que se audite e investiguen posibles irregularidades en el legislativo sobre el uso de unos 824 millones de lempiras asignados durante el periodo 2022-2024. Según la ASJ, esa opacidad no permite conocer los detalles del plan anual de compras y contrataciones de varios años en el Congreso Nacional y ha provocado la recurrente modalidad de compras menores por fuera de las planificaciones, facilitando así la disposición arbitraria de recursos públicos. Bueno, este miércoles en Frente a Frente, representantes del Congreso Nacional, del área de contabilidad y representantes de la ASJ debatirán a las 7 de la mañana en Frente a Frente, aquí en Canal 5, El Líder. Personal de contabilidad, diputados y los miembros de ASJ debatiendo sobre esta revelación que ha hecho esta organización hoy, en el sentido que el Congreso Nacional que preside Luis Redondo no da cuenta en qué se gastaron más de 800 millones de lempiras entre los años 2023 y 2024. Atentos. La Policía Nacional lamenta el acto de violencia ocurrido este martes, donde el jefe regional en la zona occidental de Honduras, comisionado Rodolfo Hueso Velázquez, fue herido en la cabeza cuando un contingente policial despejaba la vía pública en el desvío al municipio de San Marcos, Ocotepeque. El oficial recibió atención médica en el hospital de Santa Rosa de Copán y actualmente se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro. Según la Policía Nacional, cuando sus efectivos procedieron a despejar la vía pública, un grupo de manifestantes reaccionó de forma agresiva e inesperada lanzando objetos contundentes, golpeando al jefe policial, por lo que la institución llama a la ciudadanía a ejercer sus derechos dentro del marco legal y respeto mutuo para no poner en riesgo vidas humanas y la estabilidad social. El hecho que se investiga a fin de identificar a los responsables del ataque y proceder conforme a la ley comenzó hoy, según la policía. Ya desde hace horas se están investigando quiénes son los responsables de este hecho, de este atentado contra el jefe de la policía en ese sector. Los manifestantes protestaban por el mal estado de las calles en el occidente hondureño. La Sala Segunda del Tribunal de Sentencias en materia de criminalidad organizada, corrupción, desarrolla juicio para Daniel Alejandro Ordóñez Cerón, acusado por la masacre donde murieron los jóvenes José Salomón Vázquez, Norman Enrique Rodríguez Rivera, Luis Armando Zelaya Rivera y Saído Omar Lobo Bonilla, este último hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. El hecho ocurrió la madrugada del 14 de julio de 2022 en el estacionamiento de un edificio comercial del Boulevard Morazán de Tegucigalpa, caso por el que se condenó a Norma Alicia García, Eber Ezequiel Espinosa Martínez y Eric David Macías, fallecido en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara.
Mediante un procedimiento abreviado fue condenado a 15 años de prisión el ciudadano Greville Arodi Andino Medina, ex empleado del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax, autor, según un tribunal de sentencias de Tegucigalpa, del asesinato de la enfermera Jamie Jocelyn Pavón Aguilar, quien era su compañera de trabajo. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, mediante un procedimiento abreviado, logró una condena de 15 años de reclusión en contra de Greville Arodi Andino Medina, quien laboraba como enfermero en el Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax y que está acusado por el delito de asesinato en perjuicio de su compañera de trabajo y también enfermera Jamie Jocelyn Pavón Aguilar. El 17 de julio de 2024, Jamie Jocelyn pasó trayendo en su motocicleta a Greville Arodi, dirigiéndose ambos hacia la aldea Corralito, Celatío, donde su compañero le infirió 40 heridas con arma blanca y luego huyó de la escena. El agresor fue capturado por la ATIC el jueves 31 de octubre de 2024 en la colonia La Fraternidad de Tegucigalpa. Este día, un tribunal de sentencia de la capital, por unanimidad de votos, negó el derecho que tenía el general en retiro Venancio Cervantes Suazo a una revisión de medidas por haber alcanzado la edad de 70 años que indica la ley. El alegato del tribunal y la fiscalía es que la gravedad de la pena por ser un delito de lesa humanidad al general Cervantes no le cabe ese derecho. Saben ustedes que este caso del general Cervantes nos conlleva a otros 2 militares, entre ellos el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, que es prófugo de la justicia en este momento, imputados los 3 por el asesinato de Isis Obed Mejía en los meses posteriores al golpe de Estado. El ex subjefe del Estado Mayor Conjunto, general Venancio Cervantes Suazo, seguirá en prisión preventiva luego que la Sala Tercera del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa le denegara la revisión de medidas solicitada por sus abogados. Al no modificar las medidas, se garantiza la presencia del encausado en el proceso, se evita el peligro de fuga por la gravedad de la pena y se evita la obstrucción de la investigación. El tribunal resolvió entre el beneficio para mayores de 70 años peticionado por los abogados del acusado y la gravedad de la pena, 25 a 30 años de prisión por el asesinato agravado de Isis Obed Murillo y tentativa de asesinato en Alex Roberto Zavala, establecido legalmente por el Ministerio Público y la acusación privada. La gravedad de la pena a imponer es algo que no es vinculante en este momento, desde el momento en que él, aún y ya sabiendo que se le iba a imponer esa gravedad de la pena, él compareció voluntariamente ante los tribunales de la República e hizo una presentación voluntaria. Aquí lo importante es garantizar esa presencia del imputado en el proceso penal y que sea pues en el juicio oral y público que nosotros, tanto el Ministerio Público como el acusador privado, pues vamos a hacer nuestros alegatos argumentativos acusatorios y que sea la defensa pues que desvirtúe esos elementos. Este abogado es del criterio que ante la cercanía del juicio para 2 de los 3 generales acusados por esta causa, sus abogados pueden apelar la resolución judicial, incluso recusar al tribunal que la dictó. La resolución que emite la Sala Tercera en este sentido, por la gravedad de la pena supuestamente a imponer, no debería ser considerada. Sí, existen otros presupuestos en los cuales pues la persona que está siendo encausada se ha presentado de manera voluntaria y que deviene pues en un segundo término a ponerse a la voluntad del juez para que se continúe el proceso y que con ello pues rompe lo que es aquella circunstancia en cuanto a que el peligro de fuga puede existir. El tribunal ha citado a las partes procesales para el próximo lunes a efecto de proponer pruebas para el desarrollo del juicio. Más adelante, aquí en el Noticiero Líder, hoy el diputado vicepresidente del Congreso, Luis Redondo, ha presentado un proyecto de ley para reformar la ley de presupuesto. El objetivo de este proyecto de ley es redireccionar el dinero que sobre de la Secretaría de Estado a la partida confidencial. Atentos.
Esta noche el Congreso Nacional dio lectura en primer debate a un dictamen para reformar la Ley General del Presupuesto de Ingresos y Egresos, que busca que los recursos sobrantes de la Secretaría de Estado sean redireccionadas a la 449, o mejor conocida como partida confidencial, situación que rechazan en la bancada del Partido Nacional. En fecha 6 de febrero del 2025, los cuales deben leerse de la manera siguiente. Artículo 19. Cuando los ingresos corrientes de la Administración Central sean mayores a los montos estimados en el presupuesto general de ingresos autorizado en el artículo 5 de la presente ley, se autoriza al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, CEFIN, realice las operaciones presupuestarias y financieras que sean necesarias para incorporar periódicamente los excedentes al presente presupuesto general de ingresos y egresos de la República mediante el procedimiento de ampliación, debiendo notificar al Congreso Nacional a través de la primera Secretaría. Los excedentes serán incorporados de acuerdo con el clasificador presupuestario institucional en la institución 449, Servicios Financieros de la Administración Central, y donde también se incluyen las asignaciones presupuestarias para contingencia, como lo establece el artículo 40 de la Ley Orgánica de Presupuesto. En palabras sencillas y en resumen, lo que quiere Libre con esta reforma es que todos los excedentes o recursos o partidas no ejecutadas en las diferentes dependencias del Estado, ellos puedan hacer uso discrecionalmente de esos recursos, poder agarrar esas partidas e incorporarlas a la partida confidencial, que es la 449, y ellos disponer como quieran, gastarlo como quieran, sin necesidad que regrese al Congreso. Bueno, estamos intentando tener una reacción del diputado proyectista Hugo Noé Pino sobre el objetivo de esta reforma a la ley del presupuesto, en un momento que el país está debatiendo si debe o no el gobierno, con dineros públicos, con dinero de sus impuestos, pagar el ilícito, porque así lo ha calificado el Ministerio Público, de una empresa mercantil. Atentos a la reacción de Hugo Noé Pino en caso de tener la oportunidad de entrevistarlo hoy aquí en Telenoticias. En otra información, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, los 8 partidos emergentes lograron entregar las planillas de sus candidatos antes de las 12 de la noche del lunes. Sin embargo, el Partido Naranja, aunque presentó sus cuadros, no logró alcanzar los requisitos mínimos para poder participar en las elecciones generales del 30 de noviembre. Bueno, los 8 presentaron planillas, 7 reunieron el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo está relacionado con el requisito mínimo, 200 planillas a corporaciones municipales, 14 planillas a departamentos y por supuesto la planilla presidencial y del Parlamento Centroamericano. Hay otro partido que presentó menos que el requisito. Al final, los partidos que siguen en el proceso son Orden Demócrata Cristiano, PIN-USD, Alianza Patriótica Hondureña, Partido Anticorrupción, Salvador de Honduras y Todos Somos Honduras. Según el funcionario electoral, el proceso continúa con la verificación de requisitos de las nóminas recibidas, seguido de la notificación de las inconsistencias, luego el plazo para subsanar y por último la resolución del CNE, que tendrá que ser el 30 de mayo, un día después de la convocatoria a elecciones generales. San Pedro Sula se prepara para recibir a miles de liberales en la convención de este próximo domingo, por lo menos así lo espera el nuevo presidente del Consejo Central Ejecutivo de este instituto político y además alcalde, Roberto Contreras, quien también aspira a la reelección en la comuna. En entrevista con Telenoticias, Contreras habla de su apuesta por unificar el Partido Liberal y llevar de vuelta al solio presidencial a ese instituto político rojo, blanco, rojo. Como una fiesta liberal, así califica Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula y nuevo presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, lo que será la gran convención de este instituto político este domingo 25 de mayo. Será aquí, en el gimnasio municipal de la ciudad. Este domingo 25 de mayo se viste de gala San Pedro Sula
con la gran convención de nuestro gran partido liberal, que empieza a las 10 de la mañana y termina a la 1 de la tarde. Ya estamos afinando todos los detalles de lo que será la convención, la llegada de los convencionales el día sábado y el domingo la gran convención, donde tendrá el discurso presidente saliente, el abogado Gianni Rosenthal, y también estará los 4 precandidatos del partido, más Salvador Narrala y el presidente entrante, que es su servidor, y tenemos pues una fiesta liberal en San Pedro Sula. Contreras, quien además busca la reelección por la alcaldía, llega a la presidencia del Consejo Central Ejecutivo, dice, con grandes retos, pero prioriza en la unidad del partido. El primer reto es la unidad del partido. Eso es lo que anhelamos todos los liberales, la unidad del partido para demostrar que hay fiesta en la Casa Liberal. Enterrar los tambores de la guerra y hacer sonar las campanas de la paz. Demostrar un partido liberal unido para que el pueblo hondureño confíe que el Partido Liberal ya no es una opción más, es una alternativa para gobernar Honduras. Y hoy con nuestro flamante candidato, el ingeniero Salvador Narrala, estamos plenamente seguros que el 30 de noviembre ganaremos las elecciones y la bandera rojo, blanco, rojo del Partido Liberal va a flamear en Casa de Gobierno. Las controversias indica quedaron atrás. Ahora la meta es trabajar unidos y de esto busca ser ejemplo. Así es que como presidente yo lo que quiero ser es el primero en ir a pegar afiches, el primero en trabajar por el partido y el último en querer recibir un aplauso. Yo me sumo como un soldado más del Partido Liberal, sin un título nobiliario de presidente, sino como un hombre que quiere la unidad del partido y que quiere lo mejor para Honduras cuando nuestro Partido Liberal esté gobernando. Pero además de ser el nuevo presidente del Central Ejecutivo del Liberalismo, el pollo, como él mismo se describe. Sí, así es, aquí hay pollo para rato. Tiene la fe de que será reelecto como alcalde. Bueno, estamos haciendo un trabajo para ello, esperamos que los sanpedranos nos puedan apoyar y estamos pues dispuestos a hacer las cosas mejor. Estos 4 años hemos trabajado muy bien, creemos que los 4 que vienen ya con un presidente liberal que no margine a San Pedro Sula, será un crecimiento y un desarrollo económico para San Pedro Sula enorme. De ser reelecto, el desempeñar las 2 funciones, asegura, no le impedirá unificar la familia liberal. Bueno, nos vamos a multiplicar aquí en San Pedro Sula. Tenemos un gran equipo de trabajo, un equipo multidisciplinario que ya está encaminado. De hecho, ya estamos delegando algunas funciones y luego viene lo delicado de armonizar la familia del Partido Liberal, su proyección social, trabajar en los idearios de nuestro gran Partido Liberal y también, sobre todo, en la disciplina partidaria. Contreras asume la presidencia del Consejo con la confianza de que el liberalismo quiere y mucho a los Roberto. Este Partido Liberal es un partido muy enamorado de los Robertos. Recordemos que tuvimos presidente Roberto Sasso Córdoba, tuvimos el excelentísimo presidente Carlos Roberto Flores, tuvimos a otro excelente presidente, Carlos Roberto Reina, don Roberto Micheletti también fue presidente. Y ahora él llega a la presidencia del Consejo Central Ejecutivo con la meta, reitera, de unir al liberalismo y llegar a gobernar Honduras. El candidato presidencial del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU, Nelson Ávila, dejó claro este martes que no hará alianzas con ninguna de las 3 fuerzas políticas mayoritarias del país para las elecciones generales de noviembre. Es una decisión que correspondería a las instancias del directorio nacional y en acuerdo y diálogo, pero lo que le puedo decir es que nosotros no vamos a hacer ninguna alianza con oficialismos ligados a lavado de activos, a corrupción, a atraso de la nación, y eso es válido no solamente para un partido. Ávila confía que logrará dar una sorpresa con el respaldo de votantes independientes y demás sectores excluidos. Atentos porque en unos minutos informaremos. La presidenta Xiomara Castro inauguró hoy una moderna aduana en Mapulaca, Lempira. Atentos a esta noticia aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, en Educación Financiera te presentamos una guía sobre cómo crear un presupuesto y ahorrar dinero para que pueda desarrollar una estrategia sencilla y realista acorde a sus necesidades.
Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Cómo ahorrar con un presupuesto ajustado? Ahorre lo que no necesita. Si no puede ahorrar tanto como quisiera, puede ser momento de recortar en los gastos. Puede obtener ideas sobre dónde ahorrar al ver cómo sus gastos se comparan con los de los demás. ¿Qué tipo de metas de ahorro debo fijar? Use las metas para darle un propósito al ahorro. Trabajar para alcanzar una meta específica puede ser una de las maneras más efectivas de ahorrar dinero porque le pone un premio o un logro en la mira. Comience a pensar para qué podría ahorrar, tanto a corto como a largo plazo. Luego calcule cuánto dinero necesitará y cuánto tiempo le tomará ahorrarlo. ¿Cómo decidir cuáles metas de ahorro son más importantes? Conozca cómo priorizar sus metas de ahorro para obtener una idea clara de cómo distribuir sus ahorros. Después de sus gastos e ingresos, es probable que sus metas tengan el mayor impacto en cómo distribuye sus ahorros. Por ejemplo, una pregunta común a la hora de hacer un presupuesto es si debe pagar deudas, ahorrar o invertir. Esta herramienta interactiva puede ayudarle a decidir. La presidenta hondureña Xiomara Castro inauguró este martes unas modernas instalaciones aduaneras en Mapulaca, Lempira, en la frontera entre Honduras y El Salvador, a un costo de 11 millones de lempiras. Aquí, en Lempira. Y lo estamos haciendo un cambio en el país. No podemos permitir que esto se detenga. Para que vuelvan los mismos de siempre, que ahí lo vimos. En esas fotos, lo que representan y lo que son el antes y lo que somos el hoy, si nosotros permitimos que regresen, nuestros pueblos estarán condenados. La aduana tendrá oficina donde operará la delegación terrestre que prestará los servicios migratorios durante las 24 horas del día. La directora por Honduras del Banco Centroamericano de Integración Económica, Belinda Martínez, aseguró que los beneficios de la represa El Tablón son mayores a los impactos que tendrán las comunidades aledañas. Explicó que la licitación está vigente y se podría retrasar, por lo que pidió a las autoridades y pobladores a primar el diálogo. Siempre tenemos que ver qué es lo que más beneficia a un país versus lo que afecta. Así es que yo les pido como hondureña que amo a mi país, que quiero a Honduras, que contribuyan para que en esos acercamientos y esos diálogos que se están llevando a cabo con el gobierno lleguen a entendimientos y que este proyecto por nada del mundo pueda ser retrasado. Ya han pasado más de 40 años de esta larga espera. Así que yo espero la comprensión de todos esos buenos hondureños que viven dentro de esa zona, porque dentro de todo lo que puedan haber daños, siempre el daño es mucho menor a los beneficios que van a tener. Martínez recordó que el BCE aprobó un crédito por $300 millones, unos 7.800 millones de lempiras para la ejecución de este proyecto, que abarca unos 2.400 kilómetros cuadrados en los departamentos de Cortés, Lloro y Atlántida. En Quimistán, Santa Bárbara, sostienen su palabra de no permitir la construcción de la represa multipropósitos El Tablón, mientras diversos sectores en el Valle de Sula piden diálogo porque el proyecto corre riesgo de ejecutarse. El anhelado proyecto multipropósitos El Tablón se tambalea por falta de socialización con los propietarios de más de 350 manzanas de tierras productivas. Desde la sociedad civil exigen al gobierno que transparente los avances de las negociaciones ante el temor de que El Tablón se quede en una promesa. Bueno, una de las promesas y de las esperanzas que tenía el pueblo es que comenzara este proyecto de gran importancia. Sin embargo, vemos de que si la comunidad, si la población no la acepta en este sector, no habrá proyecto. El coordinador del Comité de Defensa de los Bienes Comunes de Quimistán sostiene que no ha habido negociación con el gobierno, que ratifican que estas tierras no están en venta y que en el cabildo abierto desarrollado a inicios de mayo se declaró este municipio libre de minerías y de represas. En el primer cabildo abierto se declaró Quimistán libre de represas y minerías en el valle de Quimistán. Nosotros y la comunidad de Quimistán y el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Valle de Quimistán dice no a la construcción de la represa.
A los empresarios del Valle de Sula les preocupa que un proyecto esperado por décadas esté en riesgo por falta de consenso. En ese sentido llama al diálogo a los actores involucrados. No podemos pasar otros 40 años sin que se realice este proyecto, pero lo más importante y que busca la Cámara es que se indemnice a todas las personas que van a salir perjudicadas. Esa es la prioridad y en eso es lo que nosotros como Cámara de Comercio vamos a luchar. La poca socialización y la inconformidad de algunas comunidades de San Marcos, Santa Bárbara, ha provocado que el cabildo abierto programado para este fin de semana sea cancelado, porque muchos alegan que se quieren hacer las cosas a la fuerza. Ya no se va a realizar el cabildo abierto. Lo rechazaron la comunidad de tejeras porque ellos no sabían a qué iban a ese cabildo abierto. Para iniciar la represa multipropósitos del Tablón, el cronograma establece poner la primera piedra en octubre y culminar el proyecto en el segundo semestre de 2029. Se agotaron los fondos Banprovi para préstamos de vivienda clase media y por ahora únicamente disponen de 2.500 millones de lempiras para financiar vivienda social, con costo de hasta 1.3 millones de lempiras porque este año se restringió el fondo de inversión del Banco Central, informó el presidente de esa institución. Por otra parte, quiero hacer de conocimiento que siguen habiendo fondos disponibles para vivienda social. Ya para vivienda media ya se agotaron las cuotas asignadas al sistema financiero. Vamos a estar esperando la siguiente asignación presupuestaria para el próximo año para seguir financiando la vivienda media. Este año se preveía una inyección de alrededor de 12.000 millones de lempiras adicionales con el fondo BCH Banprovi, pero por los lineamientos presupuestarios y compromisos con el Fondo Monetario Internacional no se aprobó, generando que menos familias accedan a una vivienda. Este martes las autoridades del gobierno informaron que ya se encuentran disponibles los fondos de los créditos para los migrantes retornados en Banprovi, Banadesa y se emprende a tasas de interés accesibles según sus necesidades. Autoridades de Banprovi, Banadesa y Semprende anunciaron que el programa de créditos para los migrantes retornados ya está disponible. En la primera categoría, Banprovi prestará a través de los bancos y financieras a una tasa de 22% anual. El monto máximo de financiamiento por prestatario o por migrante retornado va a ser de hasta 50.000 lempiras. El plazo máximo de amortización es hasta 3 años. Incluye un plazo de 6 meses de gracia. Mientras que Banadesa financiará a tasas de entre 5 y 7% anual para agricultura, MIPYMES, comercio y servicios, hasta 250.000 lempiras con avales y sin importar la calificación en la central de riesgos. Estamos permitiéndole que a través de un aval pueda tener financiamiento hasta 150.000 lempiras. Y con 2 avales hasta 250.000 lempiras. Por su parte, Semprende otorgará microcréditos desde 5.000 a 25.000 lempiras a un 12% en un primer ciclo. En esencia tiene 3 componentes. 1, un producto crediticio a corto plazo de 1 y 2 ciclos. 2, un fondo de garantía para aquellos que no puedan tener acceso a un financiamiento de forma directa. Y 3, un modelo de intervención a través de cajas rurales de ahorro y crédito. En total disponen de un monto de 450 millones de lempiras, 300 millones Banadesa, 100 Banprovi y 50 Semprende, con lo que prevén financiar a unas 5.400 personas que deben presentar requisitos como la constancia del sistema de atención al migrante, copia del DNI, RTN y recibo público. La depreciación de la moneda continúa y se ha convertido en un impuesto disimulado o disfrazado para la población hondureña porque incrementa constantemente los precios de la mayoría de productos y servicios, consideró Germán Dubón, experto en finanzas y contaduría pública. Ese impacto se va a dar en todas las importaciones que usted está teniendo, entonces los productos van a tener mayor valor, lo que quiere decir que aquellas personas que consuman productos importados cada vez van a ir pagando más y eso entonces es como un impuesto disimulado donde la gente va perdiendo poder adquisitivo sobre los lempiras en función del dólar. También explicó que cada centavo que se devalúa, el lempira se refleja en un mayor pago de la deuda externa del país que ronda los 10.000 millones de dólares.
Más adelante le informaremos, la crisis en el sector salud ha escalado a una nueva etapa, el racionamiento de medicinas en las clínicas periféricas conocidas como Clipper. Bueno, tenemos la respuesta del diputado vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, en torno a ese proyecto de ley que él presentó hoy, relacionado con la pretensión de reformar la ley de presupuesto para redireccionar los dineros sobrantes de la Secretaría de Estado a la partida confidencial. Él lo presentó y queríamos ampliar con él los alcances de este proyecto de ley. En un momento como este, donde la gente está dividida, buena parte de los hondureños no quiere que con dineros públicos se mitigue, se solvente y se pague los ilícitos de una empresa mercantil. Y además, no es que no lo quieren los hondureños, sé que la Constitución lo prohíbe. La respuesta del doctor Pino es la siguiente: es mejor que sea alguien de finanzas que responda a esa temática. Ellos propusieron ese cambio, pero debo dejar claro que no hay partida confidencial en este gobierno. Bueno, es la respuesta del doctor Hugo Noé Pino, que ese asunto de querer reformar la ley de presupuesto para que los sobrantes de la Secretaría de Estado, cuando llevamos el quinto mes del ejercicio fiscal 2025, ¿cuántos meses llevamos ya, Cristina? 5, ¿verdad? Lo aclare o lo explique la Secretaría de Finanzas y no él, que él presentó el proyecto, pero fue un proyecto enviado por el Ejecutivo. Y se convierte en una noticia de interés público porque justamente estamos a la espera, por lo que afirmó la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que en cualquier momento llegue un proyecto de ley al Congreso de la República para que con dineros públicos se pague todo este relajo en que nos tiene la empresa mercantil Corium Inversiones. Muy bien, continuamos con nuestra agenda informativa. Tal como lo anunciamos, la crisis en el sector salud ha escalado a una nueva etapa. El racionamiento de medicinas en las clínicas periféricas de emergencia, conocidas como Clipper. En el acto de en medio, una circular de las autoridades pone límites a la entrega de pastillas, medicamentos inyectables y frascos pediátricos. Las autoridades justifican el hecho como una estrategia para hacer un uso eficiente de los fármacos, pero los pacientes temen que estas restricciones se vuelvan más severas. En medio de una crisis sanitaria en Honduras, las autoridades comienzan a racionar los medicamentos. La medida comenzó a implementarse en los establecimientos conocidos por la población como Clipper. Mediante este oficio, la coordinadora de servicios periféricos de urgencia de la colonia Hato de En Medio instruyó a su personal que tengan límite en la cantidad de medicamentos que puedan dispensarse a cada paciente. Entre ellos prohíbe que solo se permite entregar 10 tabletas por medicamento, independientemente del tipo de enfermedad que presente el paciente. Es decir, no importa si el paciente padece de una infección grave, una enfermedad crónica o requiere tratamiento continuo. El límite es el mismo para todos, 10 tabletas por fármaco. Esta medida pasa por la aprobación del director de la Región Metropolitana de Salud, quien justifica que es para hacer un uso eficiente de los recursos. Para asegurarnos de dar el medicamento necesario, pero también no excedernos en dar más medicamentos de lo que necesita un paciente. Es decir, a un paciente con fiebre de los 10 años en adelante, tradicionalmente lo que uno da son 10 tabletas de acetaminofén, porque la indicación son 500 gramos cada 8 horas por 3 días. Todas esas medidas siempre son para cuidar los recursos. En el mismo documento agrega otra restricción. Los medicamentos inyectables solo se pueden entregar en una cantidad máxima de 2 ampollas o frascos por paciente. En el caso de los pacientes pediátricos, el oficio establece una prohibición aún más estricta. No está permitido entregar 2 fármacos de medicamentos a pacientes pediátricos. Para este profesional de la salud, el tratamiento a los enfermos no se les puede dar a medias.
No es correcto darle un medio tratamiento a otro para poder darle un medio tratamiento a otro paciente que va a llegar. O tratamos bien a uno y si no hay, pues no hay medicamento y que el paciente busque la manera de comprarlos. En realidad es una medida equivocada. Estas medidas generan preocupación y molestias en los pacientes, que a la vez temen que las restricciones sean más severas. Eso es lo que le preocupa a uno, no tener una pastilla ni para calmar un dolor de cabeza y venir y que le digan que lo tiene que comprar, incurre otra preocupación, además de lo que ya está padeciendo, enfermarse más. Ha habido bastante debilidad en el fluido de medicamentos, ha habido bastante, a veces uno se va con la receta, hay que comprar y... El nuevo modelo de las autoridades sanitarias pone en peligro la salud de los hondureños. El racionamiento de medicamentos coincide con la advertencia de varios expertos que señalaron que este año será crítico para el país en cuanto al desabastecimiento de fármacos ante el fallido proceso de compra por parte de la Secretaría de Salud. Carolina Martínez, Telenoticias. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos informó este martes que solicitó a la ONU que intervenga para recomendar al Estado hondureño que distribuya la píldora anticonceptiva de emergencia PAE de forma libre y gratuita a todas las mujeres, especialmente a las víctimas de violencia sexual. El CONADE pidió que la distribución de la PAE esté acompañada de un seguimiento médico integral conforme a los estándares de derechos humanos, al tiempo que también solicitó a la ONU que sugieran a Honduras reformar el ordenamiento jurídico relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo bajo 3 causales específicas: inviabilidad fetal de carácter letal, embarazo producto de violación sexual o incesto y en los casos de amenaza grave a la vida de la mujer. En la última semana, Honduras suma 8 nuevos casos de gusano barrenador en humanos, acumulando un total de 49 que han sido confirmados mediante pruebas de laboratorio, según lo que hoy reveló la Secretaría de Salud. Pero lo que más alarma genera de estos casos es que hay 3 menores de edad infectados. Por eso piden a la población tomar medidas. Tenemos 3 niños afectados, menores de edad, pero la mayoría son mayores de 60 años, ¿verdad? Que recordemos que son la población de mayor riesgo porque tienen algún tipo de enfermedad crónica como diabetes, tienen algún tipo de úlcera. Realmente todos han evolucionado favorablemente, solo recordemos 3 decesos, pero estos 3 solamente uno se le atribuye lo que es miasis. Según las autoridades, los departamentos que más casos de gusano barrenador registran son Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Ocotepeque y Lloro. Aunque los casos de dengue han disminuido este año en Honduras, la Secretaría de Salud acumula 6.000 casos de la enfermedad a nivel nacional y 4 decesos confirmados. Estas cifras son reveladas por la Secretaría de Salud para concientizar a la población que con la llegada de las lluvias, el zancudo transmisor del dengue se reproduce con mayor facilidad, lo que podría provocar un repunte de casos si no se refuerzan las medidas de prevención. Mantenemos acumulados 6.258 casos sospechosos de dengue, de los cuales 4.778 son dengue sin signos de alarma, 1.375 son dengue con signos de alarma y 103 son casos de dengue grave. Mantenemos específicamente como vulnerables a la población infantil, niños de 5 a 9 años y niños de 10 a 14, son los primeros grupos poblacionales que están más afectados por esta enfermedad. Bueno, la comunidad de Nueva Armenia está preocupada ante la vulnerabilidad en la borda del río Papaloteca en Jutiapa. Líderes garífunas de la comunidad de Nueva Armenia en Jutiapa, Atlántida, envían un SOS a las autoridades debido a que las bordas de contención del río Papaloteca han sido destruidas por las fuertes corrientes y amenazan con inundaciones en la zona. Sí, efectivamente, nos causa problemas. Porque cuando el río Papaloteca sale, como les voy diciendo, de que nosotros quedamos incomunicados por varios días. Y gracias a Dios, ¿verdad?, de que ya adentro de la comunidad no pasa el río como antes. Pero no descarta que nosotros tenemos siempre, vivimos en peligro, pues, porque, como le digo, hay una parte ahí que si rompe ahí, la comunidad se vería bastante
en riesgo. Pobladores y además el sector agrícola y ganadero del departamento de Atlántida aseguran que las obras de mitigación que se hicieron fueron destruidas por el paso reciente de la tormenta Sara y las fincas de ganado y cultivo hoy se encuentran más vulnerables que nunca. La verdad, las pérdidas del año pasado fueron casi incuantificables. Nosotros hacemos cuenta de que perdimos alrededor de unos 400 millones de lempiras en el sector productivo. Esperemos pues para este año todavía hay tiempo pues de trabajar en algunas bordas pues que podamos decir en los tramos más dañados para poder mitigar pues el golpe pues de la naturaleza. La población de estas comunidades, así como los ganaderos y agricultores del sector, esperan una pronta respuesta por parte del gobierno ante el temor que existe por la proximidad de la temporada ciclónica, que sin duda alguna dejará lluvias en el territorio nacional. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Hemos cerrado una jornada de martes con temperaturas elevadas. Hay reporte de niños que perdieron el conocimiento producto justamente de esas temperaturas elevadas. Y miren ustedes esas masas de aire cálido que se siguen moviendo sobre Centroamérica y en el resto de la región. Para esta jornada que viene no hay cambios para este miércoles, porque continuarán estos sistemas de alta presión bien posicionados al norte de Cuba, en el Golfo de México, y más bien se acerca justamente a la parte baja del Golfo de México y específicamente cerca de la península de Yucatán, este sistema en los niveles medios de la troposfera, impulsando esas masas de aire cálido que nos elevan las temperaturas drásticamente. Y si hablamos de 38, 39, pues vamos aún más elevaditos sobre zonas de Santa Bárbara y el Valle de Sula para esta jornada de miércoles, extendiéndose ese índice de calor elevado, 34 y 36 aquí en el centro, 36 en la zona sur y esperamos puntos cálidos también en la región oriental hasta de 37, así que seguiremos sudando la gota gorda, como dicen, y el índice ultravioleta muy peligroso. Si de 8 a 10 es muy alto, de 11 en adelante es extremo y precisamente es importante saber que ese nivel máximo extremo lo estamos viviendo en este momento y por eso no nos podemos exponer en horas de mayor insolación, principalmente entre 11 y 3 de la tarde, a estos rayos directos del sol porque son altamente peligrosos y pueden causar hasta quemaduras. Mientras podemos observar cómo se ha incrementado la cantidad de focos de calor, de incendios forestales en nuestro país y usted mira cielos despejados, pero ahí está la alta contaminación y la estamos midiendo. 116 el ICA, el índice de calidad del aire, y es totalmente insalubre y se mantiene para esta jornada de miércoles con posibilidades mínimas de precipitación al final del día en algunos puntos del sur del país, pero mínimas las posibilidades. En el resto la condición es totalmente seca. Y cierro con esto. Este 20 de mayo se ha celebrado el Día Mundial de las Abejas. Ayudan a la polinización del 75% de los cultivos, aumentan la biodiversidad, aumentan la producción de alimentos, proporcionan alimentos pues ricos en nutrientes y mantienen el ecosistema. Así que nos brindan un excelente servicio, un servicio 5 estrellas. Así que cuando uno mire una abeja, no la mate, más bien protéjala. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Vamos a concluir con la llamada del doctor Hugo Noé Pino, diputado vicepresidente del Congreso. Doctor, la única intención nuestra es saber los alcances de ese proyecto de reforma a la ley del presupuesto, en un momento en que la gente está en esa controversia en el país. Unos, el gobierno, que hay que pagar a la gente de Corium, que invirtió plata en esa empresa mercantil con dineros públicos, y otros que dicen no, porque además lo prohíbe la Constitución. Esta reforma que se presentó hoy en el Congreso para reformar la ley del presupuesto y que los sobrantes de la Secretaría de Estado pasen a esta partida que usted dice no es confidencial, ¿es para eso, por el problema de Corium o no es para eso? Adelante, doctor Hugo Noé Pino. Buenas noches. Buenas noches, Renato. Muchas gracias por permitirnos hacer esta aclaración. Es bastante claro que en el marco del proceso electoral también se dé, digamos, diferentes tipos de interpretaciones. Yo creo que el público se merece sus aclaraciones. Le he mandado un cuadro, Renato, a Raquel para que lo puedan poner en pantalla. Por favor, sí. En donde usted podrá ver cómo estaba redactado cuando se aprobó el presupuesto general de la República en febrero pasado,
y cómo queda la redacción. La mayor parte de las modificaciones que este proyecto de decreto tiene son propuestas que le hizo a la Comisión de Presupuestos la Secretaría de Finanzas para que haya una mejor, realmente para que exista una mejor redacción de estos proyectos. En este cuadro usted va a poder ver, Renato, que desde antes de que sucediera esto de Corium, ya se hablaba de la 449. Me voy a referir al último párrafo por cuestiones de tiempo, Renato, donde dice en lo que está aprobado y está en la Gaceta, dice: los excedentes serán incorporados de acuerdo con el clasificador presupuestario institucional de la institución 449, Servicios Financieros de la Administración Central, para su posterior distribución utilizando el procedimiento de modificaciones presupuestarias. Asimismo, en dicha institución se incluyen las asignaciones presupuestarias para contingencias, como le establece el artículo 40 de la Ley Orgánica del Presupuesto. En la redacción que está actualmente, que se está haciendo, Renato, no como lo hizo el Partido Nacional en el pasado, sin que la gente conociera qué cambios se estaban haciendo. Esto se transmite por televisión, se pone el proyecto para que lo miren todos los congresistas. Dice casi exactamente lo mismo: los excedentes serán incorporados de acuerdo con el clasificador presupuestario institucional en la institución 449, Servicios Financieros de la Administración Central, y donde también se incluyen las asignaciones presupuestarias para contingencia, como le establece el artículo 40 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Y esto no solamente, Renato, está aprobado en febrero pasado, antes de que pasara lo de Corium, sino que está en varios presupuestos, inclusive de gobiernos anteriores. Es un procedimiento estándar presupuestario cuando existen excedentes en la proyección de ingresos. Lo único que anteriormente se establecía que tenía que esperarse al 100% de alcanzar esos ingresos, que era al final de año, que ya no tenía mucho sentido hacerlo la incorporación, mientras que ahora se ha establecido periódicamente. Bueno, gracias, doctor, por atender nuestra llamada y explicarle al público el espíritu de este proyecto de ley de reforma a la ley del presupuesto que ha enviado el Ejecutivo. Es cierto lo que dice Pino, estamos en un año electoral y sobre todo en una coyuntura bien compleja por este asunto de Corium. Y la gente, cuando escucha una noticia de que están reformando la ley del presupuesto para que los sobrantes de la Secretaría de Estado pasen a lo que el doctor no considera justo que se diga, esta partida confidencial, lo que se imagina es que están buscando a nivel de gobierno cómo pagar con dineros públicos a la gente que ahora se quedó burlada por una empresa mercantil. Bueno, yo lo dejo para que usted esta noche, si no tiene sueño, reflexione, piense sobre este proyecto de ley que ha llegado al Congreso Nacional de la República. Bueno, de esta manera cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Tú duermes tranquila, ¿no? Claro, Renato, en paz. Yo lo intento también. Me cuesta dormirme, te aseguro. A mí también me cuesta dormirme, pero voy como a rebobinarme sí, o a sacarme todo lo que ocurre en el día. Así y tempranito a prepararnos para venir a frente. Carlos Hernández ASJ, hoy ustedes han hecho una grave denuncia que mañana la expondrán en frente a frente. Como por el espíritu del programa, viene gente del Congreso, viene un diputado y viene alguien de contabilidad. Porque me dice el productor que dice Carlos, que quien envían de ASJ no es contable. No. Carlos, el frente a frente que yo he anunciado mañana es justamente lo que hoy ustedes denunciaron, que hay 800 millones que ha despilfarrado el Congreso entre 2023 y 2024 sin sustentación y liquidación. Debo tener la otra parte. Así que, Carlos, necesitamos a la gente de ASJ mañana para el debate.
Debate en democracia, debate en democracia. Así que por favor, no nos fallen. No nos fallen porque es libertad de expresión y así es la democracia. Seguro que hoy la gente ha sido impactada con la denuncia de ASJ y mañana no se puede arrugar a ASJ en frente a frente. Claro, tiene derecho la gente del gobierno de defenderse y ese es el debate. No hay ninguna inclinación para ningún lado, porque me acaba de llamar el productor Carlos Andino de que esto no lo voy a comentar, pero ya lo anuncié. Así que esperamos mañana el cumplimiento de todos. Buenas noches.